En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de Recursos Educativos Digitales Accesibles del área de comunicación con el tema Elementos de la situación comunicativa. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas los elementos y el proceso de una situación comunicativa para que puedas identificarla en diferentes contextos. Durante el video vamos a explicar 4 cosas. 1. ¿Qué es una situación comunicativa? 2. Elementos de la situación comunicativa. 3. Proceso de la situación comunicativa. Y 4. Características de la situación comunicativa. La situación comunicativa es el conjunto de los elementos que influyen en la comunicación. La comunicación se refiere al intercambio de información que existe entre 2 o más personas, ya sea oral, escrita, táctil o visual. Elementos de la situación comunicativa. Los 6 elementos de una situación comunicativa son: 1. Emisor. 2. Receptor. 3. Mensaje. 4. Canal. 5. Código. Y 6. Contexto o situación. Por ejemplo, imagina que una mujer está en una sala de lectura leyendo un libro en braille. El emisor es la persona que transmite la información. En este ejemplo, el emisor es la persona que escribió el libro. El mensaje es la información que se quiere transmitir. En este ejemplo, el mensaje es el texto que está en el libro. El receptor es la persona que recibe la información. En este ejemplo, el receptor es la mujer que está leyendo el libro. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, ya sea visual, auditivo o táctil. En este ejemplo, el canal es táctil porque la mujer lee el texto con sus dedos. El código es el conjunto de signos y símbolos que se usan para transmitir el mensaje. Por ejemplo, el español, la lengua de señas o el braille. En este ejemplo, el código es el braille. El contexto o situación es el lugar donde ocurre la situación comunicativa. En este ejemplo, el contexto o situación es la sala de lectura. Proceso de la situación comunicativa. Ahora que ya conoces los elementos de una situación comunicativa, vamos a explicar cuál es su proceso. El proceso inicia dentro de un contexto específico donde el emisor quiere transmitir un mensaje al receptor. El mensaje se transmite por medio de un canal y un código. Una vez que el receptor recibió el mensaje del emisor, el receptor ahora puede transmitir un mensaje y ser emisor. Por ejemplo, imagina que en un salón de clases la maestra está enseñando el abecedario en lengua de señas. En este ejemplo, el contexto es el salón de clases.
El proceso inicia con la maestra, que es el emisor. El mensaje que quiere transmitir la maestra es el abecedario en lengua de señas. El receptor son los estudiantes. El canal que ocupa la maestra para transmitir el mensaje es visual porque los estudiantes observan los movimientos de la mano de la maestra. Y el código que se usa es la lengua de señas. Ahora imagina que uno de los estudiantes le pide a la maestra repetir todo el abecedario. En este momento, el estudiante que antes era receptor se convierte en emisor y la maestra que era emisor se convierte en receptor. Una situación comunicativa tiene dos principales características. 1. Intención. La intención es el objetivo que se quiere lograr al comunicar algo. En toda situación comunicativa existen diferentes intenciones por parte del emisor y del receptor. Por ejemplo, pedir comida, aprender algo o vender un producto. 2. Ruido. Se conoce como ruido a todas las dificultades que pueden existir en el proceso de una situación comunicativa. Por ejemplo, cuando dos personas no hablan la misma lengua. Cuando no logramos entender el contenido de algún mensaje oral o escrito. O cuando hay mucho ruido en el ambiente o interrupciones que no nos permiten escuchar o leer. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 6 de los términos más importantes usados durante la explicación del tema. Término 1. Emisor. Persona que transmite el mensaje. Término 2. Mensaje. Información que transmite el emisor. Término 3. Receptor. Persona que recibe el mensaje. Término 4. Canal. Es el medio por el cual se transmite el mensaje, ya sea visual, auditivo o táctil. Término 5. Código. Es el conjunto de signos y símbolos que se usan para transmitir el mensaje. Por ejemplo, el español, la lengua de señas o el braille. Término 6. Contexto. Es el lugar donde ocurre la situación comunicativa. Esto fue todo con respecto al tema Elementos de la situación comunicativa. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Ávila R. 2006. La lengua y los hablantes. México. Trillas. Sacaula. F. et al. 1998. Lectura y redacción de textos. Bachillerato. México. Santillana. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.